Cierra los ojos por un momento y piensa en todo lo que has vivido hasta hoy. Piensa en las lágrimas que has derramado, en los momentos en los que sentiste que todo estaba perdido, en las veces que clamaste a Dios sin recibir una respuesta inmediata. Ahora dime, ¿cuántas veces te has sentido débil? ¿Cuántas veces has creído que ya no puedes más? ¿Cuántas veces el miedo ha dominado tu corazón y te ha hecho dudar de ti mismo y del propósito que Dios tiene para tu vida? Pero, ¿y si te dijera que esa debilidad que sientes ahora mismo está a punto de desaparecer? ¿Y si te dijera que Dios no te ha abandonado, sino que está destruyendo esa debilidad dentro de ti para hacerte resplandecer? ¿Y si te dijera que en este mismo instante Él está preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? La vida nos enseña a temer la debilidad. Nos han dicho que ser fuerte es la única opción, que debemos aparentar ser invencibles. Pero Dios no piensa así. Dios no busca que seas fuerte por tu propia cuenta. Él quiere que confíes en su poder para transformar tu vida. Y aquí está el gran secreto que casi nadie conoce. La debilidad no es tu fin. Es solo el proceso antes de la transformación. Si sientes que la vida te ha golpeado demasiado, escucha bien lo que voy a decirte ahora. Antes de empezar, quiero que hagas algo muy importante. Si estás aquí, no es por casualidad. Dios tiene un mensaje para ti, y esta podría ser la respuesta que has estado esperando. Comenta ahora mismo la frase «Dios me hace fuerte» en los comentarios. No lo pienses, solo hazlo. Es un acto de fe. Es tu forma de decirle a Dios: estoy listo para recibir lo que tienes para mí, y hay algo más que quiero que hagas. Dale me gusta a este video ahora mismo, porque cada vez que lo haces, YouTube lo muestra a más personas que, como tú, están buscando una respuesta de Dios. Si das me gusta, estarás compartiendo la palabra de Dios sin siquiera darte cuenta. Estarás siendo un instrumento en sus manos para llevar esperanza a quienes más la necesitan. Si ya lo hiciste, te felicito. Has dado el primer paso en este viaje espiritual. Ahora, escúchame con atención. Cada prueba, cada fracaso, cada lágrima tiene un propósito divino. Dios no desperdicia el dolor. Lo que hoy ves como una debilidad, lo que hoy crees que te limita, es exactamente lo que Dios va a usar para mostrar su gloria en tu vida. Mira a Moisés, tartamudo, con miedo, sintiéndose incapaz. Dios lo convirtió en el libertador de su pueblo. Mira a Gedeón, escondido, con miedo de luchar. Dios lo transformó en un guerrero victorioso. Mira a David, despreciado, ignorado, el menor de todos. Dios lo convirtió en rey. Mira a Pablo, perseguidor de cristianos, un hombre quebrantado. Dios lo usó para llevar su palabra a las naciones. Y ahora mírate a ti. Sí, tú. Tal vez te sientes débil, tal vez piensas que no eres suficiente. Tal vez te preguntas si Dios realmente tiene un plan para ti. Pero escucha con atención. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados. Si hoy te sientes pequeño, prepárate, porque Dios está a punto de hacer algo grande en ti. En este video vamos a explorar cómo Dios derriba la debilidad para revelar el verdadero potencial de sus hijos. Descubrirás por qué has pasado por tantas pruebas, cuál es el propósito de tu sufrimiento y cómo Dios usará todo lo que has vivido para glorificarse en tu vida. Pero escúchame bien, hay algo que debes saber, algo que cambiará tu manera de ver la vida y tu relación con Dios. No puedo decírtelo ahora, pero si te quedas hasta el final del video, te revelaré una clave que puede transformar tu futuro. Si sales ahora, te perderás la respuesta que Dios ha preparado para ti. Este no es un video más, es un mensaje divino que puede cambiar tu destino. Así que quédate conmigo hasta el final. Dios está a punto de hablarte. Este es tu momento, este es tu llamado. 1. La fragilidad de Moisés y su transformación en líder. Moisés no era el hombre más fuerte,
el más valiente, ni el más capacitado. Era un fugitivo, un hombre inseguro, un hombre que temía hablar en público, alguien que creció en un palacio, pero que terminó huyendo al desierto. Si hubiera sido por sus capacidades humanas, jamás habría liderado al pueblo de Israel hacia la libertad. Tal vez hoy te sientes como Moisés, inseguro, incapaz, lleno de dudas y con un pasado que parece perseguirte. Quizás sientes que no eres lo suficientemente bueno para cumplir el propósito de Dios, que has cometido demasiados errores o que no tienes lo que se necesita para avanzar. Pero escucha esto con atención. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, no le pregunta por su preparación, por sus talentos o por su valentía, solo le dice, «Ve, porque yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Moisés responde con miedo, «Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni ahora que tú hablas conmigo. Soy torpe para hablar». Éxodo 4:10. Y Dios, con paciencia, le responde, «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor?» Éxodo 4:11. Dios sabía que Moisés era débil, pero Dios no estaba interesado en la capacidad de Moisés, sino en su disposición. Y aquí hay un secreto que pocos entienden. Dios no necesita que seas el más fuerte. Dios no necesita que tengas todas las respuestas. Él solo necesita tu disposición. Si hoy sientes que no eres lo suficientemente bueno, si sientes que tu debilidad es un obstáculo, déjame decirte que esa debilidad es precisamente lo que Dios usará para demostrar su poder en tu vida. Moisés tartamudeaba, pero Dios lo usó para hablar con reyes. Moisés tenía miedo, pero Dios lo convirtió en un líder. Moisés era un fugitivo, pero Dios lo hizo libertador. Lo mismo puede ocurrir contigo. Hoy te sientes débil, pero Dios ya está preparando tu transformación. Pero aquí hay algo más. Moisés tuvo que tomar una decisión. Podía haber seguido huyendo, podía haber seguido dudando de sí mismo, pero eligió creer en la promesa de Dios. Aquí es donde muchos fallan. Dios quiere usarte, pero eres tú quien decides si seguir huyendo o confiar en su poder. ¿Cuántas veces has sentido el llamado de Dios y lo has ignorado? ¿Cuántas veces has pensado que no eres lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces has creído que tu pasado te define y que Dios no puede usarte por tus errores? Hoy Dios te está llamando, así como llamó a Moisés. Pero Moisés no se convirtió en líder de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por un proceso, tuvo que enfrentar su miedo, tuvo que confiar en Dios incluso cuando todo parecía imposible. Y aquí está la gran verdad que muchos ignoran. Tu debilidad no es el fin, es solo el principio del proceso que Dios usará para exaltarte. Tal vez te sientes pequeño ahora. Tal vez crees que no puedes hablar, que no puedes liderar, que no tienes fuerzas. Pero Dios no ve lo que eres hoy. Él ve en quién te convertirás cuando su poder se manifieste en ti. Moisés era tartamudo, pero Dios le dio palabras poderosas. Moisés era inseguro, pero Dios le dio autoridad. Moisés tenía miedo, pero Dios lo llenó de valentía. Lo mismo hará contigo, pero hay algo más. Antes de cada gran transformación hay una gran prueba. Antes de que Moisés pudiera ver el poder de Dios manifestado en su vida, tuvo que enfrentarse a Faraón, tuvo que soportar la oposición, tuvo que ver el mar rojo frente a él, sin salida aparente. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Cuando estamos a punto de dar el siguiente paso, cuando Dios está a punto de hacer algo grande con nosotros, nos enfrentamos a la prueba más difícil. El enemigo intentará llenarte de miedo, intentará hacerte dudar, intentará convencerte de que no tienes lo necesario, pero es en ese momento cuando Dios se glorifica más. Si hoy estás sintiendo miedo,
Si sientes que no puedes más, si crees que no hay salida, es porque estás a punto de entrar en el momento más importante de tu vida. Así como Moisés vio el mar rojo abrirse, así como Moisés vio las plagas mostrar el poder de Dios, así como Moisés vio agua salir de la roca, tú también verás a Dios moverse a tu favor. Pero necesitas confiar, necesitas dar el paso de fe, necesitas creer que Dios está en control. Y aquí viene lo más importante. Moisés no se convirtió en líder de inmediato, hubo un proceso. Así que si hoy te sientes débil, si hoy te sientes pequeño, déjame decirte que Dios te está preparando para algo más grande. Este es solo el principio. Lo que Dios tiene preparado para ti es más grande de lo que imaginas. No te detengas aquí, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios transforma el temor en valentía y la debilidad en victoria. Gedeón, de la inseguridad a la valentía en Dios. Moisés tuvo que atravesar un proceso para dejar atrás su miedo y convertirse en líder, pero él no fue el único. Gedeón también tuvo que enfrentar su debilidad antes de descubrir el verdadero potencial que Dios había puesto en él. Y tal vez tú, que estás viendo este video, te sientes igual que él. Gedeón vivía en un tiempo difícil. Israel estaba oprimido por los madianitas, un enemigo cruel y despiadado que destruía todo a su paso. El pueblo de Dios había perdido la esperanza, y en medio de ese caos, Gedeón se escondía con miedo, sintiéndose insignificante, creyendo que nunca podría hacer la diferencia. Tal vez eso es exactamente lo que sientes ahora. Tal vez hay una batalla en tu vida que parece demasiado grande. Tal vez hay un enemigo que te ha hecho dudar de quién eres. Pero escucha esto. Dios vio en Gedeón lo que ni él mismo podía ver. En Jueces 6:12, el ángel del Señor se le aparece y le dice: El Señor está contigo, guerrero valiente. Guerrero valiente. ¿Sabes lo que Gedeón estaba haciendo cuando el ángel le dijo eso? Se estaba escondiendo en un lagar, trillando trigo en secreto para que los madianitas no lo descubrieran. No parecía un guerrero. Parecía un hombre lleno de miedo, un hombre que no creía en sí mismo. Tal vez te ha pasado lo mismo. Tal vez Dios te ha dado promesas, pero en lugar de creerlas, miras tu debilidad y dudas. Gedeón no podía creer lo que escuchaba y respondió, con inseguridad: Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Jueces 6:13. ¿Alguna vez has pensado lo mismo? Si Dios está contigo, ¿por qué has pasado por tantas pruebas? Si Dios tiene un propósito para tu vida, ¿por qué te has sentido tan débil? Si Dios realmente quiere usarte, ¿por qué parece que no eres lo suficientemente fuerte? Escucha bien. Dios no te ve como tú te ves. Dios no ve tu debilidad, ve tu potencial. Gedeón no se sentía un guerrero, pero Dios lo llamó guerrero valiente antes de que él pudiera demostrarlo. Dios ya ve lo que tú aún no ves en ti. Él no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que serás cuando su poder se manifieste en tu vida. Pero para que Gedeón pudiera caminar en la victoria, Dios tuvo que destruir su debilidad. Gedeón tenía miedo. Dios tuvo que demostrarle que su presencia era suficiente. Gedeón dudaba de sí mismo. Dios tuvo que mostrarle que él peleaba por él. Gedeón confiaba en las multitudes. Dios tuvo que reducir su ejército de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón entendiera que su fuerza no venía de sí mismo, sino de Dios. Y lo mismo está pasando contigo. Dios quiere usarte, pero primero debe quitarte toda confianza en tus propias fuerzas. Si sientes que Dios te ha estado despojando de cosas, si sientes que ha quitado relaciones, oportunidades, recursos, tal vez sea porque Él quiere mostrarte que no necesitas nada de eso para vencer, solo necesitas su presencia.
Cuando Gedeón finalmente confió en Dios, derrotó a los madianitas con solo 300 hombres. ¿Qué significa esto para ti? Que la batalla que estás enfrentando no se gana con tus fuerzas, sino con la mano de Dios. Que la victoria que necesitas no depende de lo que tienes, sino de quién está contigo. Que la debilidad que sientes hoy es la plataforma que Dios usará para glorificarse en tu vida. Gedeón pasó de ser un hombre temeroso y escondido a ser un guerrero que lideró a Israel a la victoria. Y hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Pero debes tomar una decisión. ¿Seguirás escondiéndote en tu miedo o confiarás en lo que Dios dice de ti? Dios ya ha declarado que eres más fuerte de lo que crees. Dios ya ha visto la victoria que tienes por delante. Dios ya ha preparado el camino. Solo necesitas creer. Si hoy decides creer, Dios hará en tu vida lo mismo que hizo con Gedeón. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios convierte la debilidad en fortaleza sobrenatural. 3. La debilidad de Sara y el nacimiento de la promesa. Gedeón tuvo que dejar atrás su miedo para ver el poder de Dios manifestado en su vida. Pero no es el único ejemplo de alguien que enfrentó su debilidad antes de ver el milagro. Hoy hablaremos de Sara, una mujer que durante años vivió en la desesperanza, creyendo que era demasiado tarde para su promesa. Quizás eso es exactamente lo que sientes ahora. Has esperado, has orado, has creído, pero el tiempo sigue pasando y nada cambia. Parece que la promesa de Dios nunca llega, que tus debilidades son más grandes que tu fe, que ya no tiene sentido seguir esperando. Así se sentía Sara. Dios había prometido que tendría un hijo, pero los años pasaron. Y nada sucedió. Cada mes, cada año, cada día, sin ver su milagro, su esperanza se debilitaba más. Hasta que llegó un punto en el que Sara dejó de creer. En Génesis 18, 10, 12, Dios envió mensajeros a Abraham y le dijo: «Voy a volver a verte dentro de un año, y tu esposa Sara tendrá un hijo». ¿Y sabes cuál fue la reacción de Sara? Se rió. Pero no fue una risa de felicidad. Fue una risa de incredulidad. Ella pensó: «¿Después de que me he hecho vieja, tendré este placer?». Sara había dejado de creer en lo que Dios le había prometido. Y tal vez tú has estado en ese mismo lugar. Tal vez has esperado un milagro por tanto tiempo que ahora piensas que ya no es posible. Tal vez has orado tantas veces por una respuesta que ahora dudas si Dios realmente la dará. Tal vez has escuchado promesas de parte de Dios, pero ahora miras tu situación y crees que es demasiado tarde. Pero escucha bien lo que Dios dijo después de que Sara se rió. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 14. Esa misma pregunta es para ti hoy. Has dudado, has temido, has sentido que ya no hay esperanza, pero Dios te pregunta: ¿hay algo imposible para mí? Sara pensó que su debilidad, su edad avanzada y su imposibilidad física eran más grandes que la promesa de Dios. Pero aquí hay algo que debes entender. Dios no depende de tu capacidad, Él depende de su poder. Sara creía que su edad era un obstáculo para que Dios cumpliera su promesa. Pero Dios le demostró que ninguna debilidad humana puede impedir el propósito divino. Y lo mismo ocurre contigo. Si Dios ha prometido algo para tu vida, Él lo cumplirá a su tiempo, no al tuyo. Tu debilidad no cancela su plan. Tu miedo no cambia su promesa. Tu desesperanza no anula su propósito. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y un año después, cuando parecía completamente imposible, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Piensa en esto: si Dios hubiera cumplido su promesa cuando Sara aún era joven, cualquiera podría haber dicho que fue por razones naturales. Pero Dios permitió que ella llegara a la vejez para que cuando el milagro ocurriera, no hubiera duda de que fue por su poder y no por el esfuerzo humano.
Lo mismo puede estar pasando en tu vida. Tal vez has esperado demasiado y ahora dudas si Dios realmente cumplirá lo que prometió. Pero Dios permite que llegues al límite de tu fuerza para demostrar que la victoria no depende de ti, sino de Él. Tal vez ahora mismo estás en el punto donde parece que todo está perdido. Tal vez sientes que ya no hay razón para seguir creyendo. Pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha olvidado lo que te prometió. Y cuando menos lo esperes, verás su gloria manifestarse en tu vida. No te detengas aquí, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios usa lo que el mundo desprecia para mostrar su gloria. 4. La fuerza de Sansón y la verdadera fuente del poder. Sara tuvo que aprender que el poder de Dios no dependía de su edad ni de sus limitaciones. Pero ahora veremos otro caso. Un hombre que sí tenía fuerza física, pero que tuvo que aprender que la verdadera fortaleza no venía de él, sino de Dios. Sansón. Cuando hablamos de Sansón, muchos piensan en su increíble fuerza, en su capacidad para derrotar enemigos con sus propias manos. Pero pocos se dan cuenta de que Sansón no era fuerte por sí mismo, su poder venía de Dios. Aquí es donde muchos se equivocan. Creemos que nuestra fortaleza viene de nosotros, de nuestras habilidades, de lo que podemos hacer. Pero cuando confiamos demasiado en nuestra propia fuerza, Dios permite que caigamos para recordarnos que Él es la verdadera fuente de poder. Tal vez has pasado por momentos donde te sentías fuerte. Sentías que podías con todo, que nada te afectaba, que tu vida estaba bajo control. Pero de repente, algo sucedió. Tal vez perdiste algo importante. Tal vez enfrentaste una traición. Tal vez te diste cuenta de que no eras tan fuerte como pensabas. Eso mismo le pasó a Sansón. Dios le dio una gran fuerza, pero Sansón empezó a confiar más en sí mismo que en Dios. Creyó que podía hacer lo que quisiera, que nada le haría daño. Y terminó cayendo en la trampa del enemigo. Dalila lo engañó, le cortaron el cabello, perdió su fuerza. Y cuando los filisteos vinieron a capturarlo, Sansón pensó que aún tenía su poder, pero ya no lo tenía. Jueces 16:20 dice: Él despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Sansón pensó que seguía siendo fuerte, pero no se dio cuenta de que había perdido su verdadera fuente de poder. Y aquí hay una gran lección para ti hoy. Si has estado confiando demasiado en tu propia fuerza, en tus propios planes, en tu propia capacidad, Dios puede permitir que pases por una temporada de debilidad para que recuerdes que sin Él no eres nada. No porque quiera verte caer, sino porque quiere levantarte de la manera correcta. Pero aquí viene lo más poderoso de la historia de Sansón. Sansón perdió su fuerza, perdió su vista, fue humillado y encadenado, pero en su peor momento volvió a clamar a Dios. Jueces 16:28 dice: Entonces Sansón oró al Señor: Señor, acuérdate de mí, te ruego que me des fuerzas una vez más. Y cuando Sansón reconoció que su fuerza venía de Dios y no de él mismo, su poder regresó y logró su mayor victoria en su momento de mayor debilidad. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez has caído, tal vez has perdido cosas importantes, tal vez te sientes más débil que nunca. Pero si hoy vuelves a Dios, Él puede restaurarte y hacer que tu mayor victoria llegue después de tu mayor derrota. Sansón tuvo que perderlo todo para entender que su fuerza nunca había sido suya, sino de Dios. Hoy, Dios te está recordando lo mismo. No confíes en tu propia fuerza. No creas que puedes vencer solo. No pienses que eres autosuficiente. Porque
Cuando confías en ti mismo más que en Dios, tarde o temprano te quedarás sin fuerzas. Pero cuando reconoces que tu poder viene de Dios, entonces no hay enemigo que pueda derrotarte. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios usa lo despreciado por el mundo para confundir a los fuertes. 5. David. El pequeño que derrotó al gigante Sansón tuvo que aprender que su fuerza no dependía de él, sino de Dios. Pero ahora veremos el caso de alguien que, desde el principio, parecía débil e insignificante a los ojos del mundo. David. Si hay una historia en la Biblia que representa la idea de que Dios destruye nuestra debilidad para que nuestro verdadero potencial resplandezca, es la historia de David contra Goliat. David no era un guerrero experimentado, era solo un pastor. Mientras sus hermanos mayores estaban en el ejército de Israel, David pasaba sus días cuidando ovejas en el campo. Y cuando el gigante Goliat apareció para desafiar al pueblo de Dios, nadie creyó que David tenía lo necesario para enfrentarlo. Tal vez te has sentido así muchas veces. Tal vez la gente a tu alrededor ha dudado de ti. Tal vez te han menospreciado, te han dicho que no eres suficiente. Tal vez te has sentido pequeño comparado con los desafíos que tienes por delante. Eso mismo le pasó a David. Cuando David se presentó ante el rey Saúl y dijo que quería luchar contra Goliat, Saúl se rió y le dijo que no tenía ninguna posibilidad. 1 Samuel 17:33 dice: No podrás ir contra ese filisteo y pelear con él. Tú eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero aquí viene lo interesante. David no tenía miedo, porque él sabía algo que los demás no sabían. Su confianza no estaba en su tamaño. Su confianza no estaba en su experiencia. Su confianza estaba en Dios. Mientras todos los soldados del ejército de Israel temblaban de miedo ante Goliat, David tenía una seguridad inquebrantable en que Dios pelearía por él. Tal vez estás enfrentando un gigante en tu vida, un problema que parece imposible de vencer, un miedo que ha dominado tu corazón, una lucha que te ha hecho sentir débil e indefenso. Pero escucha esto. Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que confíes en Él. David no usó una espada, no usó una armadura, no usó la fuerza humana. Solo tomó una piedra y una honda, y la presencia de Dios hizo el resto. 1 Samuel 17:45 dice: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Cuando confías en Dios, no importa cuán grande sea tu enemigo, Él es más grande. David lanzó una sola piedra, y Goliat cayó al suelo derrotado. Dios usó a un muchacho despreciado por todos para derrotar a un gigante que aterrorizaba a una nación entera. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no elige a los fuertes, Él fortalece a los que el mundo considera débiles. David no era el más grande, David no era el más fuerte, David no era el más capacitado. Pero David tenía algo que los demás no tenían: confianza total en Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué has estado confiando? ¿Has estado confiando en tu propia fuerza? ¿Has estado confiando en lo que otros dicen de ti? ¿Has estado confiando en tu experiencia o en tus habilidades? Hoy Dios te dice: no necesitas nada de eso, solo necesitas confiar en mí. Cuando David derrotó a Goliat, su vida cambió para siempre. Pasó de ser un pastor despreciado a ser reconocido en toda la nación. Pasó de estar en el campo con las ovejas a estar en el palacio del rey. Pasó de ser visto como un niño a ser visto como un guerrero. Dios usó su aparente debilidad para mostrar su gloria, y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Tal vez hoy te sientes como David antes de la batalla, pequeño, sin fuerzas, sin recursos. Pero si pones tu confianza en Dios, Él usará lo poco que
Tienes para hacer cosas que nunca imaginaste. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios transforma la humillación en exaltación. 6. La humillación de Job y su restauración gloriosa. David nos enseñó que Dios usa lo que el mundo desprecia para manifestar su gloria. Pero, ¿qué pasa cuando lo que Dios permite en nuestra vida parece injusto? Cuando sentimos que hemos perdido todo y nos preguntamos por qué estamos pasando por tanto dolor. Ese fue el caso de Job. Si alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado sin razón, que has perdido más de lo que podías soportar, que Dios parecía guardar silencio en tu peor momento, entonces la historia de Job te hablará directamente al corazón. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido en todo. Tenía riquezas, una gran familia, una vida estable y próspera, pero un día lo perdió todo. En un solo instante su mundo se desmoronó. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, fue humillado, despreciado, juzgado por los demás. Tal vez te sientes así ahora mismo. Tal vez has perdido cosas que valorabas. Tal vez has pasado por una temporada donde parece que todo va de mal en peor. Tal vez has sentido que Dios no está respondiendo tus oraciones. Job llegó al punto de desear la muerte. En Job 3:11, él pregunta, ¿por qué no morí al nacer o expiré al salir del vientre? Tal era su sufrimiento. Y aquí hay algo que debes entender. El enemigo pensó que la debilidad de Job lo haría renunciar a Dios. Pero Dios usó su prueba para fortalecer su fe y llevarlo a un nivel de bendición aún mayor. Si el enemigo ha estado atacándote con todo, si sientes que la batalla ha sido demasiado fuerte, no es porque Dios te ha abandonado. Es porque el enemigo sabe que hay algo grande esperándote al otro lado de tu prueba. Pero aquí está la clave. Job nunca maldijo a Dios. Sí, se quejó. Sí, sufrió. Sí, lloró. Sí, se sintió derrotado. Pero nunca abandonó a Dios. Y es por eso que, al final de su historia, Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Job 42:10 dice, después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le devolvió su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que lo multiplicó. ¿Y qué significa esto para ti? Que tu prueba no es el final, que lo que has perdido no define tu futuro, que Dios tiene un plan más grande que el dolor que has vivido. Pero hay algo importante. Job tuvo que confiar en Dios, incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. Tal vez ahora no entiendes tu proceso. Tal vez no comprendes por qué Dios permitió que pasaran ciertas cosas. Tal vez sientes que la vida ha sido injusta contigo, pero si permaneces fiel, Dios restaurará lo que perdiste y lo hará en mayor medida. Porque en el reino de Dios nada se pierde, todo es transformado. La debilidad de Job fue su mayor dolor, pero Dios la usó para llevarlo a su mayor bendición. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si sientes que has llegado al límite, si sientes que ya no puedes más, si has pensado que tu historia terminó, déjame decirte que Dios apenas está comenzando. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo la fe transforma la debilidad en poder sobrenatural. 7. La fe de la mujer del flujo de sangre. Cuando la debilidad se convierte en milagro, Job tuvo que atravesar su mayor sufrimiento para ver la gloria de Dios restaurando su vida. Pero ahora veremos una historia donde la debilidad física y el rechazo social fueron el escenario perfecto para un milagro sobrenatural. La mujer del flujo de sangre. Si alguna vez has sentido que nadie te ve, que la gente te ha rechazado, que llevas años luchando con una carga que no puedes soltar, entonces esta historia es para ti.
La Biblia nos dice en Marcos 5, 25, 34 que había una mujer que había sufrido por 12 años de un flujo de sangre, 12 años de enfermedad, 12 años de dolor, 12 años siendo considerada impura según la ley judía. Esta mujer no solo estaba enferma físicamente, sino que también era excluida de la sociedad. Nadie podía tocarla. Nadie podía abrazarla, nadie podía relacionarse con ella porque la consideraban impura. Tal vez has sentido algo similar. Tal vez llevas años cargando un dolor que nadie entiende. Tal vez has intentado de todo para solucionar tu problema y nada ha funcionado. Tal vez sientes que Dios se ha olvidado de ti. Eso mismo sintió esta mujer. La Biblia dice que había gastado todo su dinero en médicos, pero en vez de mejorar, estaba peor. Había hecho todo lo posible. Había buscado ayuda en todas partes, pero su debilidad seguía ahí. Y entonces oyó hablar de Jesús. Aquí hay algo poderoso. Ella no había visto un milagro antes, no había estado presente cuando Jesús sanó a otros. Solo oyó hablar de él. Y eso fue suficiente para despertar la fe en su corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los milagros de Dios y aún así dudamos? Esta mujer escuchó y creyó, y tomó una decisión radical. A pesar de que la ley decía que no podía tocar a nadie, a pesar de que la multitud la rodeaba, a pesar de que su cuerpo estaba débil, se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Ella no necesitó que Jesús pusiera sus manos sobre ella. No necesitó que Jesús orara por ella. No necesitó que Jesús la mirara. Solo necesitó tocar su manto con fe. Y en el instante en que lo hizo, su enfermedad desapareció. Jesús sintió que el poder había salido de él y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, Maestro, la multitud te aprieta por todos lados. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que alguien había tocado su manto de una manera diferente. Y cuando la mujer confesó lo que había hecho, Jesús no la reprendió, no la avergonzó, no la rechazó. Le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Aquí hay algo poderoso para ti. Tu milagro no depende de lo que los demás digan de ti. No depende de cuántos años has sufrido. No depende de cuántas veces has intentado y fallado. No depende de cuán grande es tu debilidad. Depende de tu fe en Jesús. Y hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a esta mujer. Tu fe te ha sanado. Tal vez te sientes débil, tal vez sientes que no hay solución para lo que estás viviendo. Tal vez piensas que Dios no está prestando atención a tu sufrimiento. Pero si hoy decides extender tu mano y tocar su manto con fe, algo sobrenatural ocurrirá en tu vida, porque Dios destruye nuestra debilidad para que su gloria se manifieste en nosotros. Esta mujer fue rechazada por la sociedad, pero Jesús la llamó hija, y hoy Él te llama hijo, te llama hija. Si te has sentido invisible, si te has sentido indigno, si creíste que Dios no te veía, hoy Jesús te está llamando por tu nombre, y quiere hacer en tu vida lo que hizo con esta mujer. Tu dolor no es para siempre, tu enfermedad no es para siempre, tu debilidad no es para siempre. Si te atreves a creer, verás su gloria en tu vida. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios transforma el fracaso en un nuevo comienzo. 8. Pedro, del fracaso a la restauración. La mujer del flujo de sangre nos enseñó que la fe transforma la debilidad en milagro, pero ahora veremos la historia de un hombre que falló cuando más se necesitaba su valentía. Y aún así, Dios lo restauró. Pedro, si alguna vez has sentido que has fallado a Dios, que tomaste malas decisiones, que te has alejado de Él, que hiciste algo de lo que te arrepientes, entonces esta historia es para ti.
Pedro no era cualquier discípulo, era uno de los más cercanos a Jesús. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. Fue quien declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Fue quien dijo que jamás lo abandonaría. Pero cuando llegó el momento de la prueba, falló. Jesús había sido arrestado. Los soldados lo llevaron para ser juzgado. Y Pedro, el mismo que había dicho que moriría por él, negó conocerlo 3 veces. Lucas 22:61 dice: En ese momento, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó las palabras del Señor: Hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro falló, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Tal vez te has sentido como Pedro, tal vez has hecho cosas que nunca pensaste que harías. Tal vez has tomado malas decisiones, tal vez sientes que le has fallado a Dios y que no hay manera de volver atrás. Pedro pensó que su historia había terminado, pero Dios no había terminado con él. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para condenarlo, no para recordarle su error, sino para restaurarlo. En Juan 21, Jesús se encuentra con Pedro y le hace una pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Jesús le dio la oportunidad de cancelar cada negación con una declaración de amor. Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Aquí hay algo poderoso. Jesús no solo perdonó a Pedro, le devolvió su propósito. Pedro pensó que su fracaso lo había descalificado, pero Dios lo usó para hacerlo más fuerte. Y después de este momento, Pedro se convirtió en uno de los mayores líderes de la iglesia. Predicó con poder. Hizo milagros en el nombre de Jesús. Y nunca más dudó de su llamado. Pedro descubrió que su debilidad no era el fin de su historia. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez has fallado, tal vez crees que Dios ya no puede usarte, tal vez sientes que tu debilidad es demasiado grande, pero Dios no ha terminado contigo. Jesús no ve tu fracaso, Jesús no ve tu error, Jesús ve tu potencial. Si fallaste, levántate. Si caíste, vuelve a intentarlo. Si te alejaste, regresa, porque Dios usa los fracasos para formar a los verdaderos vencedores. Pedro pasó de negar a Jesús a ser la roca sobre la cual se edificó la iglesia. ¿Y tú, qué harás con tu segunda oportunidad? No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque veremos cómo Dios usa el dolor para manifestar su gloria. 9. Pablo. De perseguidor a apóstol de las naciones, Pedro descubrió que su fracaso no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Pero ahora veremos el caso de un hombre que no solo falló, sino que estuvo completamente en el lado equivocado, y aún así Dios lo transformó en una de las figuras más poderosas del Evangelio, Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en Pablo. Si alguna vez has sentido que has cometido demasiados errores, que tu pasado te persigue, que has hecho cosas de las cuales te avergüenzas, entonces esta historia es para ti. Saulo no era un hombre cualquiera, era fariseo, un hombre religioso con gran conocimiento de la ley de Dios, pero su corazón estaba ciego. Pensaba que servía a Dios, cuando en realidad perseguía y asesinaba a los cristianos. En Hechos 9, la Biblia nos dice que Saulo iba camino a Damasco con la intención de capturar más seguidores de Jesús. Pero en el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo, y una voz le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús. En ese momento, Saulo quedó ciego. Imagínate lo que sintió. Toda su vida había creído que estaba haciendo lo correcto. Toda su vida había confiado en su propio conocimiento.
Toda su vida había actuado con orgullo, con autoridad, con poder, y en un instante Dios lo derribó y lo dejó completamente indefenso. Tal vez eso ha pasado contigo. Tal vez Dios ha permitido que llegues a un punto donde ya no puedes depender de tu propia fuerza. Tal vez ha quitado cosas que antes te hacían sentir seguro. Tal vez ha permitido que enfrentes tu debilidad para mostrarte que necesitas su gracia. Saulo estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin saber qué pasaría. Pero en ese tiempo de oscuridad, Dios ya estaba preparando su transformación. Dios envió a un hombre llamado Ananías para orar por él, y cuando lo hizo, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y pudo ver nuevamente. Pero ahora veía algo más que solo con sus ojos físicos. Veía la verdad. Veía que todo lo que había hecho en el pasado no lo descalificaba, sino que lo preparaba para el propósito que Dios tenía para él. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. El hombre que antes mataba cristianos, ahora estaba dispuesto a morir por Cristo. El hombre que antes se enorgullecía de su conocimiento, ahora decía: todo lo tengo por basura comparado con el conocimiento de Cristo. Filipenses 3:8. Aquí hay una verdad poderosa para ti hoy. No importa qué hiciste en el pasado, Dios puede cambiar tu historia. Tu peor error no es más grande que la gracia de Dios. Tu pasado no define tu futuro. Tus debilidades no pueden limitar lo que Dios quiere hacer contigo, porque cuando Dios decide usarte, tu historia cambia para siempre. Pablo pasó de ser un hombre temido a ser un hombre perseguido por causa del Evangelio, y nunca volvió a ser el mismo. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Llevó el Evangelio a lugares donde nadie más lo había hecho. Fue azotado, encarcelado, rechazado, pero nunca volvió atrás, porque entendió algo que pocos comprenden. La debilidad no es una barrera para Dios, sino una oportunidad para que su gloria se manifieste. Pablo mismo escribió en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso significa que cuanto más débil eres, más fuerte puede mostrarse Dios en tu vida. Y hoy, Dios te dice lo mismo. Tal vez has caído, pero Él te levantará. Tal vez te has alejado, pero Él te restaurará. Tal vez crees que no eres digno, pero Dios no llama a los dignos. Dios llama a los dispuestos. Hoy es el día de dejar atrás tu pasado y caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Porque así como Saulo se convirtió en Pablo, Dios quiere hacer de ti una nueva persona. No te pierdas lo que sigue, porque en el próximo bloque revelaremos la clave final para ver la transformación completa de tu vida. 10. Jesús. La debilidad de la cruz y el poder de la resurrección. Pablo nos enseñó que Dios puede transformar incluso a los más grandes pecadores en instrumentos de su gloria. Pero ahora llegamos al punto más importante de toda esta enseñanza: Jesús, porque todas las historias que hemos visto hasta ahora solo tienen sentido cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento no tiene propósito, si alguna vez has pensado que tu debilidad te hace inútil, si alguna vez has creído que todo está perdido, entonces necesitas mirar la cruz, porque el momento de mayor debilidad de Jesús fue, en realidad, el momento de mayor victoria en la historia de la humanidad. La Biblia nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Creador del universo, se hizo hombre y sufrió el peor castigo imaginable. Fue traicionado, fue humillado, fue golpeado, fue despreciado, y lo más impactante, fue clavado en una cruz. A los ojos del mundo, Jesús parecía débil. Los fariseos se burlaban: «Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo».
Los soldados romanos lo azotaban, lo escupían, se reían de él. Incluso sus propios discípulos huyeron, llenos de miedo. Todo parecía perdido. Tal vez te sientes así en este momento. Tal vez estás pasando por algo tan difícil que parece que Dios te ha abandonado. Tal vez sientes que tus fuerzas se han agotado y que no hay salida. Tal vez crees que tu historia ha terminado. Pero aquí está la verdad más poderosa de todas. El sufrimiento de Jesús en la cruz no fue el final, sino el comienzo de la mayor manifestación de poder que el mundo ha visto. Porque después de 3 días en la tumba, Jesús resucitó. El diablo pensó que lo había vencido. Los soldados creyeron que lo habían silenciado. Los fariseos pensaron que habían ganado. Pero Dios tenía otro plan. Jesús venció la muerte, y con su resurrección demostró que la aparente debilidad era en realidad el mayor acto de poder. ¿Qué significa esto para ti? Significa que lo que hoy parece tu derrota, Dios lo usará para tu victoria. Significa que Dios nunca ha perdido una batalla y tampoco perderá la tuya. Significa que si hoy te sientes en la tumba, Dios tiene poder para levantarte y hacerte resucitar a una nueva vida. La cruz representa tu debilidad, pero la resurrección representa tu potencial en Dios. Si Jesús venció la muerte, ¿qué problema en tu vida puede ser más grande que eso? Si Jesús triunfó, después de su momento más oscuro, ¿por qué piensas que Dios no puede hacer lo mismo contigo? Tal vez has estado mirando tu sufrimiento como un castigo. Tal vez has estado viendo tu debilidad como una maldición. Tal vez has creído que Dios no tiene un propósito en todo esto. Pero hoy Dios te dice, lo que parecía tu derrota será la plataforma para tu victoria. Lo que parecía tu final será el comienzo de algo nuevo. Lo que parecía tu debilidad será la demostración de mi poder en tu vida. La cruz fue el punto más bajo de Jesús, pero la resurrección fue la prueba definitiva de que Dios transforma el sufrimiento en gloria. Y hoy Él quiere hacer lo mismo contigo. No importa lo que has vivido, no importa cuán roto te sientas, no importa cuántas veces hayas caído. Si Jesús venció la muerte, Él puede vencer cualquier batalla en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es creer. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él, incluso en los momentos en que parece que todo está perdido. Porque lo que el enemigo planeó para tu mal, Dios lo usará para tu bien. Este no es el final de tu historia. Este es el comienzo de una nueva temporada. Dios ha destruido tu debilidad para que tu verdadero potencial resplandezca. Ahora es tu turno de decidir. ¿Seguirás mirando tu debilidad como una carga o la entregarás a Dios para que la transforme en tu mayor testimonio? La cruz parecía la derrota, pero en realidad era el inicio de la victoria, y lo mismo ocurrirá en tu vida. Has llegado hasta aquí, hasta el final de este mensaje, y eso te hace diferente a la mayoría. La mayoría de las personas se rinden antes de terminar, dejan las cosas a medias, pierden el enfoque. Pero tú no, tú perseveraste, tú resististe, tú escuchaste cada palabra hasta el final. Eso significa que eres alguien especial, alguien con hambre de Dios, alguien que quiere ver su gloria manifestada en su vida. Y ahora quiero pedirte algo importante. Déjame saber que has llegado hasta aquí. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. Dios está destruyendo mi debilidad para revelar su gloria en mí. Quiero leer tu nombre y saber que eres uno de los elegidos que han recibido este mensaje hasta el final. Quiero saber quiénes son aquellos que no solo empiezan, sino que terminan, los que no solo escuchan, sino que reciben y creen. Pero no solo eso, quiero desafiarte a ir más allá.
Comparte este video, no guardes este mensaje solo para ti. Piensa en todas las personas que podrían estar necesitando escuchar esto ahora mismo. Tal vez hay alguien que está a punto de rendirse. Tal vez hay alguien que cree que ya no hay esperanza. Tal vez hay alguien que necesita exactamente estas palabras para recordar que Dios no ha terminado con ellos. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevarles esta palabra. Jesús dijo en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo, y la luz no se esconde, la luz se comparte, así que no apagues esta llama». Y hablando de eso, ¿ya te has suscrito a este canal? Si ya lo hiciste, te felicito. Eres parte de esta comunidad, de este ejército de fe que está creciendo día a día. Eres de los que entienden que necesitamos alimentarnos espiritualmente constantemente, que no basta con un solo mensaje, sino que debemos vivir sumergidos en la presencia de Dios. Pero si aún no lo has hecho, si has llegado hasta aquí y aún no has presionado ese botón de suscribirse, déjame preguntarte algo. ¿Por qué? Si este mensaje ha tocado tu corazón, si Dios ha hablado a tu vida, si has sentido su presencia en cada palabra, ¿por qué no asegurarte de seguir recibiendo estos mensajes? ¿Vas a esperar a que el mundo te distraiga otra vez? ¿Vas a permitir que las preocupaciones de la vida te aparten de la verdad? ¿O vas a comprometerte hoy a permanecer firme, a seguir creciendo, a seguir buscando más de Dios? Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un compromiso. Es decir, Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir fortaleciéndome, quiero seguir en este camino contigo, así que hazlo ahora. No lo dejes para después, y cuando lo hagas, activa las notificaciones, porque cada nuevo mensaje será una semilla más en tu corazón, un paso más en tu transformación. Ahora quiero pedirte algo más. Sigue viendo más mensajes como este. No dejes que este sea un momento aislado. No dejes que la emoción de este mensaje se desvanezca con el tiempo. No dejes que el enemigo robe lo que Dios ha depositado en ti hoy. Tu fe necesita ser alimentada constantemente. Cada video que veas en este canal es una chispa que aviva el fuego en tu corazón. No permitas que tu fuego se apague, y antes de terminar, quiero invitarte a algo especial. No cierres este video todavía, déjalo correr hasta el final. Deja que la música de fondo llene tu ambiente. Permítete unos minutos en la presencia de Dios. No apresures tu salida. No vuelvas inmediatamente a la rutina. Usa este momento para hablar con Dios. Dile gracias, Señor, porque hoy me has hablado. Dile gracias, porque sé que estás obrando en mí, aunque aún no lo vea. Dile gracias, porque lo que parecía mi debilidad será usado para tu gloria. Quédate aquí, en este instante sagrado, sintiendo su presencia, dejándote envolver por su paz. Y cuando termine el video, levántate con una nueva actitud, con una nueva fe, con la certeza de que Dios está haciendo algo grande en tu vida. Este es solo el comienzo. Dios está destruyendo tu debilidad para revelar su gloria en ti. Amén.